Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y estamos con la serie Las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Recuerda que somos familia. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. Recuerda los medios de comunicación. Nos puedes enviar un audio, nos puedes mandar un mensaje escrito a WhatsApp 811-590-9879. Ya lo sabes, 811-590-9879. A cualquier hora que tú lo necesites, estamos dispuestos a escucharte y ayudarte a orar. Te invitamos también a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete y dale like, activa la campanita y comparten. Esta mañana está su servidor Pedro Rodríguez y el hermano José Augusto López. Estaremos compartiendo con usted un consejo bíblico acerca de la serie Las cosas viejas pasaron, y el tema en esta mañana: descubra el propósito por el cual está usted en la tierra. Un tema muy interesante. ¿Qué dice la Biblia acerca del propósito de vida que tenemos que tener nosotros aquí en la tierra? Bueno, el estar aquí en la tierra no es una casualidad, todos lo sabemos. No está usted aquí por una casualidad. Dios tiene un propósito, y un propósito específico y un propósito especial para usted. Así es que de parte de Dios hay un propósito. Usted no está aquí por la casualidad o por cualquier otra cosa que usted pudiera pensar. No, Dios lo trajo a este mundo con un propósito. Así es que tenemos que buscar el propósito de Dios en nuestras vidas. Los propósitos para su vida fueron planeados de antemano en el corazón de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 2:10? Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, aquí dice la palabra de Dios claramente que Dios nos hizo para hacer buenas obras. Tal vez usted conoce la Biblia, ha leído y entiende que la salvación no es por obras, es por la gracia de Dios. Pero Santiago dice: muéstrame tu fe sin obras, y por mis obras yo te mostraré mi fe. Usted no puede decir que ama a Dios y no hace nada bueno por alguien más. Debemos de reconocer la promesa de Dios de que le revelará el propósito para su vida. Salmo 32:8, ¿qué dice? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Así es que tenemos que reconocer el poder que tiene la oración para descubrir el propósito que Dios tiene para usted. Filipenses 4:6-7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que, bueno, la palabra, por un lado, nos dice que Dios tiene un propósito para nosotros, pero por otro lado también nos dice que no nos afanemos. ¿Y qué es el afán? El afán es un esfuerzo o un empeño muy grande, es un apuro o un aprieto, una necesidad extrema. A veces usted anda muy afanado, y cuando esto pasa, pues perdemos el enfoque, divagamos, es decir, no nos concentramos, y
esto nos agota. ¿Se ha dado cuenta que últimamente usted anda muy cansado? Bueno, es el afán de la vida. Se afana usted por muchas cosas. Malgastamos nuestro tiempo y nuestros recursos cuando estamos afanados porque no estamos muy bien concentrados. Tenemos una historia ahí en la palabra de Dios acerca de que Jesús va a visitar a aquellos 3 hermanos que Jesús quería mucho: Lázaro, Marta y María. Y bueno, Jesús está ahí con ellos y Marta viene y le da una queja a Jesús diciéndole: Señor, dile a María que me ayude a hacer el aseo, a hacer las cosas que están pendientes. Y Jesús le dice: Marta, Marta, ¿por qué te afanas tanto? Y no era malo lo que Marta hacía. Marta se preocupaba por cosas importantes, pero recuerde siempre que lo más importante es Dios en primer lugar en su vida. María entendía claramente que ese momento era un momento especial. Era un momento para estar con Dios escuchando su palabra. Por nada estéis afanosos. Cuando usted está bien concentrado, empezará a ver el motivo y la razón, el propósito que Dios tiene para su vida. Y en la parte 2 vamos a ser un poquito más específicos en qué o cómo es que usted va a encontrar el propósito de Dios para su vida. Recuerde que fuimos creados para buenas obras. Este es lo primero que tenemos que tener en mente cuando pensamos cuál es el propósito de estar aquí en la tierra. Bueno, hacer esas buenas obras que Dios nos dice. Nos da 2 mandamientos: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se empieza a ver que Dios quiere que usted y yo tengamos buenas obras. Buenos días, hermano José. Adelante. Muy buenos días, Pedro, y a todos ustedes que nos acompañan, muy buenos días. ¿Preparados para oír con mucha expectación la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia? Estamos con la serie Las cosas viejas pasaron, y el tema: descubra el propósito por el cual está en la tierra. Familia, qué importante es la respuesta a esta pregunta. Porque estando en este mundo, seguramente que hay muchos propósitos para definir su estancia o el por qué está usted en este mundo. Pero qué diferente y fácil es descubrir la respuesta a esta misma pregunta cuando usted conoce al Señor Jesucristo, porque a través de su palabra, Él nos da indicaciones para descubrir y llevar a cabo el propósito que Él tiene para usted. Entonces, puede usted preguntarse: ¿tiene Dios un propósito específico y personal para mi vida? Sí. Y los propósitos para su vida fueron planeados de antemano en el corazón de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. También puede aceptar y reconocer la promesa de Dios de revelarle el propósito para su vida. Por ejemplo, en el Salmo 32:8 nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. También puede reconocer el poder que tiene la oración para descubrir el propósito que Dios tiene para usted. En Filipenses 4:6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. También usted puede ver cómo Dios le capacita para utilizar sus dones espirituales para cumplir el propósito en su vida.
Romanos 12, del 6 al 8 nos dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Qué bendición es que Dios nos da de sus dones para que podamos servirle en ellos a toda su iglesia. También podemos descubrir la dirección de Dios en cada circunstancia. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. O sea que si tenemos varios pensamientos diferentes, podemos confiar en que lo que el Señor nos guíe a hacer, eso es lo que va a permanecer. Y también podemos descubrir las oportunidades que se presentan cuando usted obedece su palabra. Isaías 1:19 dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Fíjese bien que dice: si quisiéramos y oyéramos, comeremos el bien de la tierra. Eso nos lo dice Isaías 1:19. Pero también podemos descubrir o reconocer cómo esperar el tiempo de Dios. Salmo 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Espera a Jehová. Proverbios 20:24 dice: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Híjole, qué barbaridad, ¿verdad? De que todo lo que podemos proponernos y lo buscamos en su palabra primeramente, ahí está la respuesta. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero compartirles algo muy importante, que ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879. ¿Cuándo? Cuando ustedes lo necesiten. Envíenos sus peticiones. También los invitamos a escuchar los programas de Instagram, Facebook y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta y compartan. Familia, el tema está muy interesante. Descubrir el propósito que Dios tiene para usted, hablándole a través de su palabra. Qué maravilloso gozar de su guía y enseñanza. Pero ya está aquí Pedro listo para continuar. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y continuamos con el tema: descubre el propósito por el cual está usted en la tierra. Todos nosotros llegamos a tener problemas y a veces tenemos problemas muy serios. Cuando tenga un problema difícil que usted no encuentra la solución, es muy importante que tome en cuenta buscar a un experto espiritual. Puede ser un pastor, puede ser un maestro de Biblia o puede ser un hermano en Cristo ya con experiencia en el camino de Dios. Y pues podemos pedirle un consejo. Él siempre va a nos va a aconsejar correctamente, buscando siempre que ese consejo tenga su base en la palabra de Dios, en la Biblia. Proverbios 12:15 nos dice: el que obedece el consejo es sabio. Así es que, bueno, hay que reconocer el valor de un buen consejo. Conocemos personas que tienen algún problema y vienen con el pastor, con algún consejero bíblico y les dan el consejo, pero muchas veces el consejo no les gusta y no lo hacen. Así es que no sirve de nada. Busque siempre a un buen consejero espiritual
Dice la palabra, el que obedece el consejo es sabio. Es que obedézcalo, póngalo en práctica. ¿Qué responsabilidades le ha dado Dios a usted en su vida? Bueno, debemos recordar que una responsabilidad que Dios nos ha dado es el deber de trabajar. Dice la palabra de Dios que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces en la Biblia encontramos esa responsabilidad de parte de Dios para nosotros. Y dentro de esas actividades en su trabajo, ¿cuáles son las más satisfactorias? ¿Cuáles son las que han traído gozo a su corazón? Para empezarle a dar sentido a su vida, para empezarle a dar propósito. Hay cosas que usted hace en su trabajo que le gustan mucho y hay otras que pues no tanto. Pero ¿en qué tarea ha experimentado? No solo que le guste, sino también que haya tenido éxito al hacer esta tarea. La palabra de Dios nos enseña que Dios ha puesto en nosotros dones y talentos. El don espiritual de servir a otros, bueno, los dones los vamos a usar para el crecimiento de la iglesia, pero también los podemos usar para nuestro crecimiento propio, personal. Dios también ha puesto talentos. ¿Qué son los talentos? Bueno, aquellas habilidades naturales que Dios ha puesto en usted para salir adelante. Conozco gente que le gusta mucho la carpintería y se le da de ser un talento nato, pues lo ponen en práctica y viven de ese trabajo. Es el propósito de Dios para su vida. ¿Cuáles son los deseos con los que usted piensa con más frecuencia? Tal vez usted siempre ha querido aprender música, por ejemplo, y no lo ha hecho. Le ha faltado tiempo. Bueno, a lo mejor es tiempo de buscar hacer esa actividad o aprender otro idioma. ¿Por qué no? También puede ser un talento que Dios tiene para usted, un don que también va a poder usar en la iglesia. ¿Qué dice el Salmo 37:4? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La Biblia nos enseña que Dios quiere que usted sea feliz. ¿Cómo? Concediéndole las peticiones de su corazón. Cuando usted quiera realizar una tarea, quiera hacer algo, póngalo en las manos de Dios. Si usted lo desea con todo su corazón, dice la palabra de Dios que Él conoce su mente y Él conoce su corazón. Y Dios le va a contestar. Y le va a contestar de una manera positiva. ¿Para qué? Para que usted sea feliz. Recuerde, tenemos que obedecer el consejo de parte de Dios a través de la Biblia, a través de su palabra. Y también, ¿por qué no? Debemos descubrir los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios que Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. También dice el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y recuerde, Romanos 12, 6, 8, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así es que, si usted ha descubierto ya los dones que Dios ha puesto en su vida, póngalos en práctica. Muchas gracias. Adelante, hermano José. Gracias, Pedro, por compartir con nosotros
Y continuamos. Estamos con la serie Las cosas viejas pasaron y el tema, descubra el propósito por el cual está usted en la tierra. Familia, qué maravilloso es conocer el propósito por el cual está usted en la tierra. Y qué mejor que esta respuesta la podemos encontrar en Dios nuestro Creador. Y claro está, a través de su palabra escrita, la Biblia. Ahora bien, a tratar de descubrir el propósito por el cual está usted en la tierra, tal vez pueda preguntarse, ¿son los propósitos y las metas lo mismo? No, los propósitos son diferentes de las metas. Sin embargo, están relacionados entre sí. Los propósitos contestan a la siguiente pregunta: ¿para qué estoy en la tierra? Las metas personales responden a la siguiente pregunta: ¿qué deseo hacer aquí en la tierra? La relación entre los dos es que las metas que nos fijamos deben estar enfocadas a alcanzar los propósitos. Por ejemplo, uno de sus propósitos puede ser honrar a su padre y a su madre. Ahora bien, si su padre le critica de manera que lo lastima profundamente, su meta a corto plazo sería orar por él cada vez que esté cerca de él y que piense en él. Estaría haciendo lo que Jesús dijo: orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Tal vez se pregunte, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Bien, el propósito más sublime de Dios para su vida es conformarlo al carácter de Cristo. La palabra que se utiliza para conformar es sumorpos, que significa hecho como otro. El apóstol Pablo dijo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Y también su mayor propósito o propósito principal y el de la creación entera es dar gloria a Dios. En su palabra se resalta cuando dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Efesios 1:11 y 12. Familia, esto es muy importante. Cuando somos conformados a la imagen de su Hijo, de Cristo, comprende varias cosas. Veamos algunas de ellas. Fuimos creados para ser como Dios o Cristo en verdad, justicia y santidad. Efesios 4:24. Y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fuimos creados para ser como Cristo, para permitir que Él reine en verdad en nuestro corazón. Efesios 3:17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. ¡Qué maravilla! También para ser portadores de la imagen de Dios. Nos dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen.
A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Qué maravilloso, hermanos. También dice que para dar gloria a Dios, nuestro Salvador, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Isaías 43, 7. Familia, reflexionemos y pensemos en todas estas cosas que comprenden para ir descubriendo y realizando el plan que Dios tiene para nuestra vida y gozarnos y deleitarnos en cumplir su voluntad. Como dice el salmista, Salmo 143, 10 al 12. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, oh Dios. Familia, es tiempo de despedirnos agradeciéndoles su amable atención y deseándoles un año 2024 lleno de bendiciones. En nombre de todo el equipo de Suena Familiar, invitándoles a que nos escuchen en el siguiente programa el próximo viernes. Orando por todos ustedes al Señor nuestro Padre y su Hijo Jesucristo en la guía del Espíritu Santo. Amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that